Hola a todos, ¿cómo están? Esta vez vamos a hablar de otro de los videos que hemos estado investigando durante este mes. Esta vez vamos a hablar de uno de los discursos de los ganadores del Premio Príncipe de Asturias a las letras. Eso se trata del premio del 2013, que es el escritor español Antonio Muñoz Molina, que es además uno de los escritores más populares de España por ser miembro de la Real Academia Española. Pero bueno, vamos a hablar de su discurso. Este es un discurso que él pronunció cuando fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias a las Letras, que ya hemos hablado en otros videos que se trata de uno de los mayores galardones que el gobierno, básicamente que la corona española, otorga a escritores de todas las partes del mundo por su labor en las letras. Y él va a hablar en este discurso sobre el oficio del escritor y lo importante que es la escritura, no solamente para la conformación de un país, sino también para todas las historias que necesitan contarse en estos lugares. Va a empezar diciendo que escribir empieza siendo casi un sueño o un capricho o una vocación imaginaria. Esto lo dice porque, por supuesto, nadie nace diciendo voy a volverme escritor, sino que uno desea escribir y luego pues esto se va formulando como un oficio. Y cuando se forma como un oficio, pues Antonio Muñoz Molina nos dice que un oficio resulta siendo una tarea que a veces es pesada, que a veces nos cuesta hacer, que a veces no tenemos ganas de hacer, pero que por otra parte también puede traer mucho reconocimiento, puede traer mucha plenitud. Básicamente nos va a decir que escribir es un trabajo y que como todo trabajo van a haber momentos fáciles y momentos difíciles. También él nos va a decir que un trabajo requiere nuestro esfuerzo, es decir, que requiere que lo practiquemos mucho. Esto no solamente se aplica a la escritura, sino también imagínense lo que significa para un pintor, para un artista, para un fotógrafo, un bailarín, un actor de teatro. Básicamente todas estas artes también son oficios porque requieren de la práctica. Y él nos va a decir después, el resultado de un oficio ya no es solo de uno, sino de la vida de los destinatarios. ¿A qué se refiere con esto? Cuando un escritor escribe un libro, ese libro, ¿a quién le pertenece una vez que el escritor ya ha terminado con él? ¿Le pertenece al escritor por siempre o le pertenece a cada uno de los lectores que puede identificarse con ese libro? Imagínense los libros que ustedes han leído en el pasado. ¿Ustedes creen que los escritores de esos libros son los dueños de los libros? ¿O son ustedes los que a la hora de haberlo imaginado de una cierta manera especial se convirtieron en los autores o en los dueños de estas historias? Yo creo que es la segunda. Y así como Antonio Muñoz Molina lo cree, los destinatarios de los libros, de las escrituras, de los poemas, ya no son los dueños, los escritores, sino somos nosotros. Y luego va a decir que el trabajo de un escritor, y lo cual contribuye a la sociedad, es que es el escritor el que sabe las historias y el que sabe cómo contarlas. Y luego va a decir que la palabra de un escritor, quiere decir la hazaña de un escritor, es dar forma a un mundo con palabras. Cuando podemos escribir algo en la literatura que no existe en el mundo real, estamos formulando un nuevo mundo con estas palabras. Si yo ahora me invento un amanecer verde, por ejemplo, que atraviesa una ventana y la quema por completo, eso es algo que no existe en la vida real. La luz que entra por la ventana no es verde y esta luz tampoco va a romper el cristal. Pero en mis palabras, esto es posible. Y porque es posible en mis palabras, es posible en sus imaginaciones. Y por eso es posible como una idea, y según Antonio Muñoz Molina, como una idea es posible en el mundo, y por eso es posible en el mundo como tal. Existe. Si se puede imaginar, se puede escribir. Y se puede escribir, se puede decir, y si se dice, es real. Y él va a decir que, como todo oficio, la escritura requiere de experiencia y de dedicación. Y se pregunta si la escritura es un oficio solitario o si es un oficio colectivo. Es solitario porque el escritor escribe con él, ¿verdad? Escribe en su computadora, escribe antes en una máquina de escribir, escribe manuscritos, las ideas salen de su cuerpo, en solitario. Pero luego
¿Quién escribe con el escritor? La historia la terminan los lectores, y son los lectores los que le dan una razón de ser al escritor. Si nadie leyera los libros que el escritor escribe, ni siquiera tendría sentido que el escritor los escribiera. Podría simplemente vivir con esas historias en su imaginación, pero las escribe para los otros, para nosotros. Y luego se pregunta cómo es que la escritura ha sido tan sancionada por tantas dictaduras políticas como la que hubo en España en 1981. Y él comienza a decir que la primera vez que hubo un premio a las letras, Príncipe de Asturias, fue alrededor de ese tiempo. Un tiempo en el cual hubo una dictadura terrible en España que básicamente cortó la libertad de expresión, cortó la palabra a escritores, a artistas, a intelectuales y a periodistas. Me suena muy parecido a la historia del conflicto armado interno en Guatemala por la contrarrevolución. La revolución como un periodo espléndido en el cual la libertad de prensa se liberó, en el cual los artistas pudieron publicar lo que quisieron publicar y en el que pues había una esperanza de poder seguir hablando de lo que se quisiera hablar. Pero luego viene la guerra y la guerra termina la libertad de prensa. Ya solamente se pueden decir ciertas cosas en las noticias, solamente se puede saber cierta información, solamente ciertas personas pueden hablar. Y las otras tienen que salir del país o fueron desaparecidas. Es el caso, por ejemplo, del poeta Luis de León, un poeta que fue desaparecido en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, por supuestamente su militancia de izquierda, cuando lo único que fue un profesor magnífico y un poeta y un escritor magnífico, que por supuesto difundía ideas de libertad. ¿Quién iba a difundir ideas de la guerra? Pero su palabra fue cortada. La decisión de terminar con su posibilidad de decir cosas, de escribir cosas, no le convenía a la guerra, no le convenía a la represión. Y así como Antonio Muñoz Molina nos habla de cómo es que le sorprende mucho que las letras hayan podido sobrevivir a esta represión en España, de la misma forma nos tiene que sorprender hoy que los escritores en Guatemala sigan escribiendo y que durante esa época, a pesar de toda la represión, igual se siguiera escribiendo. Él va a decir que entonces los oficios, como la escritura, son sumamente útiles. Y son útiles por una simple razón, porque permiten enseñar y dar información, porque permiten decir cosas que no pudieron haber sido dichas de otra manera. Y entonces la libertad versus la represión va a significar una sobrevivencia, una ganancia, un premio para las letras. Y así se despide de este maravilloso discurso, agradeciéndole básicamente a la escritura por haber sobrevivido tantas cosas en todo el mundo y por permitir que él estuviera escribiendo hoy para ganar este premio. ¿Qué les parece a ustedes esta reflexión sobre la escritura? ¿La pueden relacionar un poco con el oficio de su propio arte? Tal vez el escritor tuvo que aprender a escribir a través de probar y probar y probar a escribir una y otra vez. Ustedes me imagino que también han probado y probado pintar, dibujar, hacer una escultura, una pintura una y otra vez. ¿Cuál es ese oficio del artista que requiere de nuestra dedicación? ¿Y qué sienten ustedes de la libertad y de la expresión? Esas son las preguntas de esta sesión y yo los espero en el próximo video. Nos vemos.